Bienvenidos todos a un nuevo proyecto EDH. Mi nombre es Francisco y hoy día estamos con el segundo video dedicado a Proyecto Tutorías Seleccionando Cartas 2. El día de hoy continuamos con la temática de comentar o conversar sobre algunos lineamientos que nos permiten evaluar y seleccionar cartas para tu baraja. Es un grupo de 3 videos el que estamos generando. La semana pasada ya subimos el primero estuvo dedicado al concepto de turno crítico. El de hoy día va a estar dedicado a cómo usar la curva de maná o cómo considerar la curva de maná para seleccionar cartas para tu baraja. Entonces el día de hoy la conversación es la curva de maná en EDH y cómo nos ayuda a seleccionar cartas. En videos anteriores ya habíamos adelantado un poco, ya habíamos explicado un poco qué es la curva de maná. La curva de maná es el cálculo de cuántas cartas de cierto coste tienes dentro de tu baraja. Una vez que esa pregunta se presenta de la manera de un gráfico, inicialmente puede ser de barras, por ejemplo, la expresión de curva de maná es que puedes desarrollar una línea o una curva en la cual puedes ver la tendencia de tu baraja. ¿Ya? Típicamente la baraja Commander actual tiene una tendencia dedicada en los primeros 4 espacios de coste de maná. O sea, en la mayoría de las barajas Commander actuales, la mayoría de las cartas que no son tierras cuestan 1, 2 o 3 de maná, y luego a medida que voy subiendo de 4 hacia 5, 6 y 7, la cantidad de cartas en baraja van bajando significativamente. Esto obviamente es una tendencia, no es una regla ni una ley, y hay barajas que funcionan con dinámicas totalmente distintas, en la cual la parte pesada de su baraja son un buen grupo de cartas costosas. Pero normalmente lo que estamos viendo hoy día es que la curva de maná típica de Commander se concentra en los primeros espacios de coste de maná, y hay una buena explicación de por qué eso es. Eso vamos a ver un poco en el video, y luego vamos a ver cómo puedo traspasar esto o usar esto como referencia a la hora de seleccionar los efectos y el tipo de cartas que incluyo en mi baraja. Entonces, la idea de curva de maná inicia de la idea de la relevancia del uso eficiente de los recursos. Magic es, por definición, un juego de recursos, de administración de recursos. Estás usando tu baraja, tu mano, tu vida, tu maná, las criaturas que pones en juego. Todo es una administración de recursos. Cómo tengo acceso a más recursos, cómo los uso de manera más eficiente que mis oponentes, debería llevarme esto a la victoria. La curva de maná principalmente se preocupa de cómo uso el maná disponible lo más eficiente por turno. La regla general, la declaración general, es que debes aprovechar al máximo los recursos de los que dispones por turno. Entonces, una visión muy simple, casi una caricatura de cómo funciona esto, sería que si yo sé que voy a jugar una tierra por turno, esa tierra debería venir acompañada de una carta de ese coste. Entonces, por ejemplo, en el turno 1 juego una llanura, tengo acceso a un maná, con ese maná juego una Soul Warden, ya una criatura 1/1 que cuando otra criatura entra al campo de batalla, yo gano una vida. Llega mi segundo turno, ahora tengo 2 tierras, entonces lo más eficiente sería jugar 2 cartas de un maná o una carta de 2. Entonces en este caso juego a Yanis Pridemate, esta criatura que cuesta 2, que es un 2/2, que siempre que yo gano vida, gano un contador +1/+1. En el turno 3, tengo 3 tierras, ahora juego Ángel de Vitalidad. Este 2/2 por 3, que tiene volar, que siempre que yo gane vida, gano esa vida +1, y si tengo 25 o más vidas, este ángel tiene +2/+2. El turno 4, ahora tengo 4 tierras, juego un Rox Fatemender. Este rinoceronte monje, 1/5 con vínculo vital, que dice que si yo fuera a ganar vida, gano el doble de vida en vez de eso. Y por último, asumiendo que llego al turno 5,
Ahora tengo 5 tierras, juego el Arcángel de Thun, que es un ángel 3/4 por 5, que tiene volar, que tiene vínculo vital y que dice que cuando yo gane vida, le coloco un contador +1/+1 a cada criatura que yo controlo. Entonces, idealmente esto es la representación de lo que la curva quiere que suceda. Cada turno yo tengo acceso a una cantidad de recursos limitados, uso esos recursos de la manera más eficiente posible. No me sobra nada, no dejo nada en el aire. Esto porque, como sabemos, el maná que no usas no lo recuperas. Entonces en Magic no recuperas los recursos no gastados. Ahora, obviamente lo que estamos viendo acá es como un ideal. Es una situación en la cual hay una cadena perfecta de cartas que no solamente tienen sentido entre sí, sino que puedo jugar en el orden perfecto. Obviamente, en una estructura real, el gran problema es cómo yo me aseguro de que el turno 1 yo tenga una tierra y tenga un hechizo de un maná. ¿Cómo me aseguro que en el turno 2 tenga hechizos para jugar? Y así, necesito una carta de coste 2 al turno 2, una de coste 3 al turno 3, una de coste 4 al turno 4, y eso es difícil de lograr. De hecho, es casi imposible de lograr de manera consistente. Por lo tanto, entre comillas, el truco es que en el turno 4 en realidad no necesito jugar un hechizo de coste 4, sino que puedo jugar 2 hechizos de coste 2 o un hechizo de coste 3 y uno de 1. Lo importante es gastar ese maná. Entonces, los hechizos de coste más bajos son más flexibles. A partir de ahí, entonces, es de sabiduría popular que si tenemos una baraja de 99 cartas y de ahí sacamos 7 cartas al azar, si queremos aumentar la posibilidad de jugar cartas en los turnos tempranos, debemos tener un buen número de cartas de bajo coste. Entonces, por eso se prefiere tener mayor número de cartas de bajo coste, porque eso nos entregan flexibilidad en los turnos. Entonces, una baraja típica, blanca por ejemplo, que va a tener un Esper Sentinel, un Blight Obedience y un Ghost Prison, que son hechizos de 1, 2 y 3, va a preferir, a la hora de rellenar sus espacios, a la hora de completar su baraja, incluir más hechizos de 1, 2 y 3. Y por lo tanto incluir una Madre de las Runas, un Desencantar y una Talia, por ejemplo. Porque tener más hechizos de coste 1, 2 y 3 le va a dar más flexibilidad y más consistencia a la hora de siempre tener hechizos que jugar. Y esa misma baraja va a preferir tener menos cartas de coste 7, 8, 9, por ejemplo, porque si lleno mi baraja de esas cartas que son muy poderosas, pero que necesitan la cantidad perfecta de maná en el momento perfecto para ser jugado, ¿qué pasa si mi mano inicial está lleno de cartas tipo Elesh Norn y Sun Titan? No las voy a poder jugar. No voy a poder ocupar ese maná. Voy a perder turnos de juego. Entonces, la sabiduría popular es que prefiero tener más cartas de coste bajo, porque eso me da flexibilidad y me da opciones, y evitar de cartas de coste alto, porque es todo lo contrario. Esas cartas me ponen entre la espada y la pared. Por eso es que también otro elemento fundamental de la sabiduría, particularmente en Magic y en Commander, es que más por menos igual mejor. En ese sentido, mientras más poder tenga la carta a menos coste, esa carta es mejor. Y aquí pueden tener 5 ejemplos de 5 de las cartas staples dentro del formato Commander. Pusimos una de cada color para no discriminar, donde pueden ver que son todas cartas muy conocidas, muy populares, muy usadas, muy poderosas y de bajo coste. Ave del Paraíso, Camino al Exilio, Tutor Demoníaco, Rhystic Study y Chaos Warp. Típicamente una baraja con acceso a estos colores va a tender a incluir varias de estas cartas. ¿Por qué? Porque son muy poderosas, muy eficientes, logran muy bien su objetivo a muy bajo coste. Entonces son consideradas, entre comillas, como las mejores. De hecho, estas cartas fueron sacadas de la lista de 100 cartas más usadas en la página EDHREC. Y ahí pueden ver que, por ejemplo, Ave del Paraíso tiene un 26% de uso, Camino al Exilio tiene un 41%,
Tutor Demoníaco tiene un 24, aún con su coste. Estudio Reístico tiene un 29 y Chaos Warp tiene un 33. O sea, al menos una de cada 4 barajas que pueden usar alguna de estas cartas la usan. Y ese sería el rango más bajo. De nuevo, ¿por qué? Porque son de bajo coste y muy poderosas. A este punto, las ideas que hemos presentado son fundamentalmente sentido común. No creo que nadie realmente se haya sorprendido de lo que estamos comentando, lo cual al mismo tiempo no significa que son reglas irrompibles de construcción de baraja. O sea, al final del día tú puedes jugar lo que quieras jugar y no tienes por qué seguir la curva que todo el resto del mundo sigue. Ahora, si se nos pidiera un consejo de cómo usar la curva de maná para la construcción de una baraja, esto sería lo que le diríamos. Le diríamos: toma tu baraja o toma tu idea de baraja, ¿cierto? Una baraja típica Commander actual tiene tierras, aceleración y los demás hechizos, que son los hechizos que realmente hacen las cosas que queremos hacer. Nuestro primer consejo sería que de ese grupo de cartas que tienes seleccionada, o ese grupo de cartas que ya incluiste en tu baraja, saques por el momento las tierras y saques por el momento la aceleración. Saca las piedras de maná, saca los hechizos que buscan tierra, todo lo que te entregue maná, sácalo, ¿ya? Y solamente quédate con las cartas que hacen las cosas que tú quieres hacer, ¿ya? Las cosas que te van a llevar a la victoria. Quédate con las cartas que representan el plan de juego, que representan la curva ideal de tu baraja. Sin contar las tierras, sin contar las piedras de maná o los hechizos que buscan maná. Olvídate de ellos por el momento. Entonces, una vez que te quedas con ellos, responde la pregunta: ¿cuál es la progresión ideal de jugadas que quisieras desarrollar? O sea, quédate solamente con esas cartas, con las cartas que representan la progresión ideal de jugadas que quisieras desarrollar. Entonces, si tú pudieras partir todas las partidas con una mano ideal, ¿ya? Y tú pudieras jugar carta tras carta, tras carta, tras carta, sin preocuparte de tierras, sin preocuparte de piedras de maná, ¿cuál sería ese proceso? Entonces acá estamos dando un ejemplo de referencia, no es el ejemplo más entretenido, pero digamos que un jugador quiere jugar stacks o control durante los primeros turnos y terminar con una bomba como el Schnorr. Entonces, si tú dices, ya, voy a partir con Talia para que el oponente no juegue tranquilo, luego voy a jugar con Ghostly Prison para que el oponente no me pueda atacar, y voy a estar ahí esperando hasta jugar el Schnorr, y recién ahí voy a atacar después de tomar control de la mesa. Si ese es tu plan, perfecto, quédate con ese plan. Ahora, con esas cartas, ve a la curva típica de referencia de Commander, ¿cierto? Y quédate un poquito con la idea de la curva, la idea de que lo mejor es jugar hechizos de coste bajo en mayor cantidad y dejar la parte pesada de la curva con menores cartas. Y en esa ilusión de curva, en esa idea mental de curva donde es mejor tener cartas de coste 1, 2 y 3 que de 7, 8, 9, ubica a las cartas que tú sí o sí quieres tener. Solamente las que tú sí o sí quieres tener, las que para ti representan lo que tu baraja hace o quiere hacer. Y ahora lo que tendrías que tener es espacios vacíos. Y ahora recién sabes cuáles son tus espacios vacíos. Cuáles son los espacios que tienes que rellenar con efectos que te faltan, porque son necesarios, pero sin que estorben o sin que molesten a la parte fundamental de tu baraja. Entonces, por ejemplo, en este caso, en ejemplo muy burdo, si las cartas que yo más quiero usar tienen que ver con el turno 3 y luego con el turno más pesado de 7, 8, 9, tengo libre los primeros turnos. Entonces, en esos primeros turnos, yo puedo incluir cartas como Sol Ring, Madre de las Runas, Vine of Vidence y Desencantar. O sea, en esos turnos incluyo aceleración, removal de encantamiento artefactos, un poco de protección y alguna otra carta que ayuda a mi plan de molestar a los oponentes. Y esas 4 cartas, por ejemplo, no estorban, no molestan a Talia y a Prisión Fantasmal. No en términos de poder ni estrategia, sino en términos de momento de jugarlos. Entonces mi primer turno puede ser Madre de las Runas, el segundo turno puede ser Blight of Vidence,
Y el tercer turno juego la carta que siempre quería jugar, que era Thalia o Ghostly Prison. Como toda baraja necesita removal masivo, puedo incluir removal masivo de coste 4, porque ese espacio está vacío. Y como no tengo hechizos de coste 5 o 6, puedo incluir Sun Titan porque cuesta 6 y no estorba al Elesh Norn que cuesta 7. Entonces de esa manera puedo construir un flujo de jugadas sin que se estorben entre sí y manteniendo el objetivo de la baraja y manteniendo lo que toda baraja debe tener, o la mayoría de la baraja debe tener, que es aceleración, removal, amenazas. Además del plan de la baraja en sí. ¿Qué significa esto? Sigamos viendo cómo esto puede ser aplicado. Digamos que estás construyendo un comandante como Mirim, que es este dragón espíritu de 6/6/6, que dice que siempre que un dragón que no sea ficha entra al campo de batalla bajo tu control, creas una ficha que es una copia de ese dragón, excepto que no es legendario, si es que el dragón original haya sido legendario. Este comandante cuesta 6, 3 incoloros, 1 verde, 1 azul, 1 rojo, vuela y tiene Ward 2. Es un muy popular comandante. Entonces, si estás jugando este comandante, las piezas claves de esta baraja, o sea, con lo que partes inicialmente, seguramente va a ser otros dragones de coste alto. O sea, tu plan es primero jugar tu comandante y después de tu comandante jugar otros dragones más caros, más poderosos, más pesados, para poner copias de ellos. Eso es lo que tú idealmente quieres hacer. Ese es tu orden. Jugar tu comandante, jugar más dragones. Entonces, como pueden ver, la parte ocupada de la curva sería la parte más pesada. Las cartas de coste 6, 7, 8, 9. Y eso te deja libre la primera parte de la curva. Entonces, en esa primera parte de la curva, tú colocas las cartas o los efectos que necesitas, que los dragones pesados no pueden cumplir. Y aquí colocas la aceleración y el removal. Puede ser de coste 1 como Sol Ring, de coste 2 como el Signet, o de coste 3 como Chaosward. Y de esa manera, estas cartas de apoyo que tienen su función no estorban con tu plan ideal. Y tu baraja sigue teniendo cercanamente esta curva, ¿cierto?, deseada de tener una buena cantidad de cartas de coste bajo que te lleven paulatinamente, ¿cierto?, a las cartas más poderosas que quieres jugar. En el otro extremo, si yo juego un comandante como Catilda, que es un comandante Selesnya, que solamente cuesta 2, que es un comandante 1/1, que tiene protección contra hombres lobos, y que dice que las criaturas humanas que tú controlas las puedes girar para que te dé un maná de un color de su identidad de color, y que además puedes pagar 6 para poner un contador +1/+1 en cada criatura que tú controlas, es entendida como una baraja tribal de humanos. Entonces en este caso, Catilda solamente cuesta 2. Idealmente la vas a estar jugando al segundo turno, pero como es una tribal de humanos, obviamente quieres más humanos, y esos humanos son de bajo coste. Entonces en este caso, es la parte de abajo de la curva la que tienes determinada por la temática y objetivo de tu baraja. En coste 1 incluiste, por ejemplo, un Campeón of the Perich, un humano 1/1, que dice que cuando otro humano entra al campo de batalla, tú le colocas un contador a este campeón. Incluyes una Thalia de coste 2, que tiene daño al primero y que hace que los hechizos de no criatura cuesten 1 más, castigando a los oponentes fundamentalmente, porque tú estás jugando muchos humanos. Y en coste 3 incluyes un Adeline, por ejemplo, ¿ya?, que es esta comandante blanca que es bastante poderosa en sí misma. Entonces, cuando construiste Catilda, la primera parte de la curva tú ya la tienes pensada, ya la tienes dedicada para el plan fundamental de la baraja. Entonces en este caso, por ejemplo, va a ser más difícil justificar poner un Signet en Catilda. ¿Necesitas realmente un Signet Selesnya en esta baraja? Podría argumentarse que sí, pero cuando llegue tu turno 2 y tengas el Signet en la mano y Catilda en la zona de Commander, ¿cuál vas a jugar? Y cuando llegue el turno 3 y tengas a Adeline en mano o el Signet, ¿cuál vas a jugar? O si llega el turno 3 y tienes a Thalia y al Campeón of the Perich en la mano y tienes el Signet, ¿cuál vas a jugar?
Entonces la decisión se vuelve más compleja. Ya no va a ser tan fácil, no va a ser un proceso tan fluido. Quizá hay que revisar si el Signet tiene sentido en una baraja como Catilda, incluso si el Sol Ring tiene sentido en una baraja como Catilda. Ahora, lo que sí sabemos es que tenemos ocupados con humanos la primera parte de la curva y eso nos libera la segunda parte de la curva o la parte más pesada de la curva, donde podemos incluir efectos como removal masivo sin sentirnos culpables. Ya no hay en esta baraja dragones superpoderosos que cuestan 6, 7 y 8. Por lo tanto, nosotros podemos poner un Auster Command, que es uno de los mejores removal blanco a nuestra disposición, pero cuesta 6, o algo como Acromas Memorial, que es un artefacto que cuesta 7, pero que le daría a todas nuestras criaturas volar, dañar primero, vigilancia, arrollar, prisa y protección contra negro y rojo. Y estas cartas muy pesadas en coste no compiten con el espíritu de la baraja, sino que lo complementan. Entonces aquí pueden ver cómo, dependiendo del comandante, dependiendo de cómo tu comandante y tu plan parte la base de tu curva, lo ideal sería complementar el resto de la curva y no simplemente hacer competir a las cartas del mismo coste en los mismos momentos de la partida. Una cosa que se deriva de esto es que a la hora de usar o de buscar efectos específicos, seamos conscientes de que podemos generar el mismo efecto con distintos costes. Entonces, por ejemplo, si lo que me preocupa es que mis oponentes siempre tienen buenos artefactos o buenos encantamientos, dependiendo de lo que mi baraja hace y los espacios vacíos que quedan en la curva, yo tengo opciones. Si tengo los primeros turnos libres, puedo usar un desencantar. Y el desencantar luego va a ser flexible en otros momentos de la partida. Si tengo espacio en las cartas de 3, puedo incluir una Aura of Silence, que cuesta 1 más que el desencantar, pero que hace que los artefactos y los encantamientos de mis oponentes cuesten 2 manas más incoloros para ser jugados, y además lo puedo sacrificar para destruir un artefacto o un encantamiento. Y si es la parte de arriba de la curva que me queda libre, puedo usar algo como Cleansing Nova, que por 5 me permite elegir entre destruir todas las criaturas o destruir todos los artefactos y todos los encantamientos. Entonces, tengo flexibilidad para destruir criaturas, encantamientos, para dar fuerza, para robar cartas. Siempre van a haber cartas que tengan bajo coste, mediano coste y alto coste. Obviamente, esto viene acompañado de distintos niveles de poder. Pero inicialmente, por lo menos cuando consideremos la curva de maná, lo que queremos es no amontonar innecesariamente un montón de cartas poderosas en el grupo de 4 o 5 maná, sino flexibilizar, manteniendo la mayor cantidad de opciones en los costes más bajos, 1, 2 y 3, y luego mantener lo realmente necesario a través de esta curva. Ahora, obviamente esto es solamente un lineamiento, pero algo a considerar, y también una invitación a no necesitan usar siempre el mismo tipo de removal, sino que también piensen cómo ese removal o cómo ese coste se articula con el plan ideal de su baraja. ¿Ya? En algunos casos, quizá el mejor compañero es un desencantar, otras veces un Aura of Silence es perfecto, y otras veces va a ser un Cleansing Nova. ¿Ya? Y si realmente odias los artefactos y encantamientos, bueno, puedes incluir los 3. Eso por el video de hoy. Entonces hoy día conversamos un poco de cómo podemos seleccionar cartas o cómo podemos usar la curva de maná para seleccionar cartas o dar sentido a la selección de cartas. Nos queda un video más en este grupo, que es la próxima semana, cuando conversemos del principio de los 4 escenarios o de Quadrant Theory. Por lo pronto, como siempre en los comentarios, dejen consultas y si tienen alguna idea de próximos temas que el canal pueda tomar. Por lo pronto, mi nombre es Francisco y que tengan una muy buena semana.